En términos generales, el estado del sistema educativo en Venezuela es deficiente, lo cual es producto de un deterioro de al menos una década. La pandemia del COVID-19 aceleró este deterioro, pues exacerbó problemas ya existentes y creó nuevos obstáculos para acceder a la educación. La situación actual se caracteriza por altas tasas de deserción escolar y baja calidad educativa. Hay escasez de maestras y maestros por los bajos salarios y las precarias condiciones laborales. La infraestructura escolar también es mala y no hay acceso continuo a servicios públicos en la mayoría de las escuelas. A ello se les suma deficiencias en el sistema de alimentación escolar que no llega a toda la población estudiantil ni contiene un contenido nutritivo apropiado y suficiente. Por último, también es preocupante la situación de seguridad en los alrededores de las escuelas, así como los saqueos de las que han sido víctimas varios centros educativos del país. Los obstáculos que enfrentaron las niñas y los niños en Venezuela para acceder al sistema educativo durante la pandemia del COVID-19 fueron múltiples. En primer lugar, el plan educativo de educación a distancia creado por el gobierno, cada familia una escuela, era de baja calidad y no consideraba los déficits de acceso a Internet, a computadores y celulares de las familias venezolanas. Además, a las familias que tenían un rol central en el plan, no se les proporcionó el apoyo y las herramientas necesarias para que pudieran apoyar el proceso educativo en casa. En segundo lugar, hubo poca claridad sobre el retorno a clases presenciales. Durante 2020 y 2021, el presidente Maduro hizo múltiples anuncios sobre un eminente regreso a clases presenciales. En estos anuncios, a pesar de las precarias condiciones de las escuelas y del sistema de salud pública, el presidente afirmaba que se podría garantizar un regreso seguro a las escuelas. En tercer lugar, luego de año y medio de educación a distancia, el regreso se hizo sin la adecuada planeación. Entre otras, la comunidad educativa se quejó de falta de acceso a medidas de bioseguridad y agua potable en las escuelas. Muchos de los obstáculos educativos creados por la pandemia del COVID-19 todavía tienen eco en la actualidad. En ese sentido, no se ha hecho frente a la deserción y rezago escolar creado por la pandemia. Tampoco se ha dado solución a los saqueos de los que fueron objeto muchos de los centros educativos durante el periodo que estuvieron cerrados debido a la pandemia. Durante la pandemia del COVID-19, el personal docente continuó sus denuncias sobre las malas condiciones laborales, particularmente sus bajos salarios, con los que no podían cubrir sus necesidades básicas, ni siquiera sus necesidades alimentarias. Algunas maestras y maestros denunciaron que sus salarios equivaldrían a menos de $10 estadounidenses. Otros obstáculos incluyeron el deterioro continuo en las escuelas y la escasez en suministros escolares básicos. Cuando la pandemia del COVID-19 obligó al cierre de las escuelas, una gran parte del personal docente no estaba preparada para dar educación a distancia, particularmente a las niñas y los niños más pequeños. Muchas maestras y maestros no tenían acceso a Internet, ni celulares, ni computadoras. Adicionalmente, las guías dadas por el gobierno para la educación a distancia fueron precarias y no brindaban suficiente información para que las maestras y maestros pudieran ejercer su labor. Por otra parte, muchas maestras y maestros denunciaron amenazas de que perderían sus empleos y seguían denunciando sus malas condiciones laborales. La consecuencia de esta situación es que muchas maestras y maestros siguieron abandonando las escuelas, lo que ha aumentado el déficit de personal docente calificado en Venezuela. El decline educativo en Venezuela es complejo y de vieja data, por lo que se requieren soluciones estructurales. En primer lugar, se necesita un reconocimiento de la situación educativa actual por parte de las autoridades venezolanas, particularmente el Ministerio de Educación.
Esto por cuanto hay una negación del deterioro actual en total oposición a las condiciones realmente precarias a las que se enfrentan todos los días la población estudiantil y el personal docente. En segundo lugar, se requiere la adopción de medidas que apunten a que exista en Venezuela un sistema de educación público de calidad impartida por maestros y maestros bien remunerados y preparados en escuelas bien dotadas y en buen estado. Para ello, entre otras, se requiere una evaluación completa de las necesidades actuales del sistema educativo. Esto incluye evaluar la infraestructura escolar y el mantenimiento requerido, las necesidades de dotación escolar, el ajuste necesario para que el personal docente tenga un salario digno y un análisis de los rezagos creados por la pandemia del COVID-19, así como las deficiencias existentes en el programa de alimentación escolar. Esta evaluación debe llevar a un aumento en la provisión cualitativa y cuantitativa de recursos humanos y financieros en el sistema de educación pública de Venezuela. Otras medidas para adoptar por las autoridades venezolanas, particularmente el Ministerio de Educación, incluye poner fin al uso de personal docente no cualificado. La escasez de docentes debe ser atendida mejorando las condiciones laborales, incluyendo la provisión de salarios justos y dignos a maestros y maestras, y la implementación correcta del sistema de ascensos y de programas de formación continua. Por otra parte, para evitar replicar los obstáculos que creó la pandemia del COVID-19, se debería diseñar e implementar una política educativa de prevención para garantizar la efectividad del derecho a la educación en escenarios extraordinarios. Esta política debería privilegiar la educación presencial para los niveles de primaria y secundaria y contemplar medidas para que el programa de educación escolar siga funcionando.